soy Gerard, el profesor de Estadística 1 de la Universidad de Zaragoza de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas tendremos toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en la clase en directo lo que haremos será resolver todas vuestras dudas y principalmente nos centraremos en la resolución de exámenes de los últimos años. Por ese motivo es fundamental la asistencia a la clase en directo, ya que entenderemos qué nos preguntan y sobre todo cómo tenemos que resolver las preguntas de los exámenes. Además de ello, también indicaros, por favor, que en el momento que realicéis la inscripción os enviamos a vuestras casas un dossier encuadernado como el que tengo entre mis manos. Este dossier es fundamental para hacer un seguimiento adecuado del curso, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a ejercicios y páginas que se encuentran en el dossier. Además, en la parte final del dossier dispondréis de la información de los exámenes de los últimos años. Si alguien ahora mismo está realizando la clase de prueba y aún no dispone de dicho dossier, podéis ir a YouTube o también podéis ir a nuestra página web y os podéis descargar el dossier para la clase de prueba. Yo os recomiendo que lo imprimáis y así hacéis un seguimiento más adecuado de dicha clase, ya que como podréis ver, tanto en el dossier de la clase de prueba como en el dossier que recibís en vuestras casas, hay un espacio en blanco. La idea es que estos espacios los vais rellenando a medida que avancemos con el curso. Y ya, antes de empezar con el curso como tal, indicaros también, por favor, que en el día que iniciamos el curso, creamos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp estará formado por todos los alumnos y por el profesor, que será en este caso yo mismo, que me encargaré por ahí también de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier aspecto que no se entienda del temario. Cualquier duda que tengáis, podréis preguntármela por ahí, cualquier ejercicio que sea de clase, lo que sea. Cualquier duda que tengáis, me la podréis comentar por ahí, o como también he dicho anteriormente, si preferís en la clase en directo. Tendréis siempre ambas vías para consultarme todas vuestras dudas. Una vez dicho esto, ahora ya sí empezamos con el curso como tal. Nos adentramos ya en la información de la asignatura. Indicaros, por favor, que la primera parte de la clase de hoy será más bien teórica, ya que deberemos conceptualizar ciertos términos que son fundamentales para el devenir de la asignatura. Y eso puede comportar que, evidentemente, esta primera parte de la clase sea un poquitín más tediosa, un poquitín más aburrida. Toda esta información la analizaremos desde la página 2 hasta la página 5 del dossier. A partir de la página 6 ya nos adentramos en una vertiente mucho más práctica, que comportará que sea mucho más amena la clase. Pero empecemos comentando la información que tenemos en la página 2, ¿de acuerdo? Y intentaremos ir relativamente rápido comentando esta información más bien teórica. Aquí me empiezan hablando del método estadístico y también luego posteriormente, como podemos ver en la parte inferior de la página 2, de la importancia de la estadística, del método estadístico en el ámbito económico, ¿de acuerdo? Para ello empezaremos comentando el método estadístico que está estrechamente relacionado con el método científico. Importante, se basa básicamente en dos tipos de razonamientos, el inductivo y el deductivo. Ya veremos que el método estadístico básicamente se basará en el binomio de ambos, en el binomio de la inducción y la deducción, que es el método hipotético y deductivo. Pero antes de comentar ello, voy a analizar la inducción y la deducción, es decir, método inductivo y método deductivo. En el método inductivo vamos de lo particular a lo general, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de la empiria intentamos encontrar leyes generales, teoría, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de observaciones particulares de ciertos fenómenos se intentan deducir reglas generales. Esta es la idea del método inductivo. Todo lo contrario sería el método deductivo, donde vamos de lo general a lo particular. Es decir, se establecen hipótesis generales que caracterizan un problema y se deducen ciertas propiedades particulares utilizando razonamientos lógicos. Es decir, vamos de lo general a lo particular. Generalmente, el método estadístico se basa en el método hipotético-deductivo, que es un binomio de inducción y deducción, ¿de acuerdo? Seguidamente, si os fijáis, en la página 2, parte central, tenemos las etapas básicas correspondientes al método estadístico, a la metodología estadística. Tenemos 5 puntos negritos, como podemos observar, ¿de acuerdo? Tenemos prácticamente todo escrito. La idea básicamente es que entendamos estas etapas, no tiene mucha dificultad.
En primer término, por favor, el planteamiento del problema. Nos planteamos, evidentemente, cuál es el objetivo de estudio. También fundamental, por favor, en este caso, plantearnos cuál es la población objeto de estudio, qué población queremos estudiar, cuáles son los individuos que queremos investigar, ¿de acuerdo? Así como también qué características estudiaremos. Importantísimo. Dentro de la estadística, las características se denominarán variables, ¿de acuerdo? Como puede ser el género, como puede ser la edad, el sueldo, etc. Estos serán básicamente variables, son las características que queremos estudiar de los individuos investigados. Y también, evidentemente, cómo se van a medir dichas variables y qué papel tienen dentro de la investigación dichas variables. Todo eso es en primer término, nos lo planteamos al principio. Seguidamente tenemos, por favor, la elaboración del modelo. Importante, aquí podemos leerlo, la definición correspondiente, pero un modelo estadístico es una abstracción simplificada de un problema real, ¿de acuerdo? E importantísimo, la elección del modelo está determinada por todos los conocimientos previos que tengamos del fenómeno, así como también por las hipótesis que deberemos establecer, así como también por los objetos de estudio, ¿de acuerdo? Según las hipótesis, objeto de estudio y todos los conocimientos previos, elegiremos un modelo u otro, ¿de acuerdo? Seguidamente, el tercer punto, como podemos ver, es la recogida, organización y depuración de la información. Es primordial en este caso, dentro de estadística, recoger, obtener muchos datos, pero también es primordial, por favor, que estén bien organizados, bien sistematizados, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que obtengamos datos, estos deben ser depurados, organizados y deben analizarse. Para ello, generalmente trabajaremos con herramientas que nos proporciona la estadística descriptiva. Luego diferenciaremos bien estadística descriptiva, que consiste en describir la muestra, y la estadística inferencial, que consiste básicamente en generalizar, extrapolar, inferir de la muestra a la población. Luego lo comentaremos con más tranquilidad. Pero repito, en esta vertiente, en el tercer punto negrizo de la página 2, parte central, indicar que los datos obtenidos deben depurarse, deben organizarse y analizarse, y para ello utilizaremos herramientas proporcionadas por la estadística descriptiva, la descripción de la muestra. Y luego tenemos el punto 4, que es la construcción, análisis y validación del modelo. Aquí básicamente consiste, como podemos leer, en utilizar la información obtenida de datos para estimar los parámetros del modelo, ¿de acuerdo? Toda esta información iremos analizando poco a poco, pero que nos queden claras las diferentes etapas de la metodología estadística. Y por último, interpretación y uso del modelo, ¿de acuerdo? Aquí básicamente interpretamos resultados según las hipótesis planteadas, para refutarlas o aceptarlas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos a grandes rasgos la idea correspondiente y etapas de la metodología estadística, vamos a ver la importancia de dicha metodología dentro del ámbito económico, que será primordial, será muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, por favor, en la página 2, parte inferior, tenemos la importancia de métodos estadísticos en el ámbito económico y vamos a mirar qué aspectos proporcionan esta importancia de la metodología estadística dentro del ámbito clínico, del ámbito económico. Y tenemos 3 puntos negrizos en la parte inferior. En primer término, el hecho de disponer de una gran cantidad de datos. Claro, esto requiere, evidentemente, utilizar técnicas para resumir la información, para organizarla. Y ahí es fundamental la estadística, ¿de acuerdo? Además, antes os comentaba, si os fijáis, en el primer punto que estaba en la parte central superior de página 2, el planteamiento del problema. Os decía la importancia de las características, de las variables. Entonces, una variable se denomina variable porque no es constante. Si hablásemos de algo que fuese constante, se mantendría siempre igual. En cambio, dentro de las ciencias sociales, entre ellas el ámbito económico, ¿qué ocurre? Que tenemos variables porque tienen diferentes opciones. Por ejemplo, el sueldo. Puedes tener un sueldo más elevado, más bajo, etc. Entonces, ¿qué ocurre básicamente? Que cuando estamos hablando de las variables dentro de la información de la economía, estaremos siempre hablando de incertidumbre, que eso de aquí podemos analizar. Hablamos de un ambiente de incertidumbre provocado porque la información no es completa. Es decir, no siempre que trabajes 30 horas tendrás el mismo sueldo, influyen otros muchos aspectos, entonces siempre estará esta situación de incertidumbre. Por ese motivo será fundamental el uso de la estadística y el cálculo de probabilidades, que básicamente nos van a proporcionar un conjunto de herramientas
que nos van a facilitar el proceso de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente a la importancia de la estadística en situaciones de incertidumbre, que es lo que trabajaremos dentro del ámbito económico. Y tercer y último punto, tenemos los procesos de inducción, es decir, base del conocimiento, las intersociedades experimentales, es decir, trabajaremos con modelos probabilísticos que dan, evidentemente, confianza a los procesos inductivos. Será fundamental, al fin y al cabo, la presencia de la metodología estadística dentro de la economía. Una vez dicho esto, por favor, en la página 3, si os fijáis, tenemos diferentes fuentes de datos estadísticos. Esto os lo podéis leer con tranquilidad, os lo leéis, no tiene más dificultad, esto es completamente teoría, ¿de acuerdo? Os leéis cómo se puede tener datos estadísticos, en este caso en España, y cómo se pueden conseguir con que tenemos opción de entidades, estamentos, que se encargan de obtener dichos datos. Os lo podéis leer con tranquilidad, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, me la realizáis por favor por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en otros conceptos relacionados con la estadística, que son conceptos básicos que tenemos en la página 4 y página 5 del dossier. Para ello, por favor, es primordial que entendamos lo siguiente. Generalmente, cuando trabajamos en estadística, el objetivo acostumbra a ser estudiar la población. Pero debido a la imposibilidad de estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, lo que se acostumbra a hacer es coger una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. Es decir, tenemos toda la población formada por individuos, cogemos un conjunto de estos individuos que forman parte de una muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haremos? Estudiaremos esta muestra. Cuando estudiamos la muestra, como antes comentaba, organizamos la información, analizamos, también primordial, que según el tipo de variable podrá analizar unos aspectos u otros. Luego lo veremos, pero si tengo una variable quali o una variable quanti, podré mirar según el tipo de variable unos indicadores, unas medidas u otras, ¿de acuerdo? Esto es lo que denominamos como estadística descriptiva. Describimos la muestra, ¿de acuerdo? Pero generalmente, repito, el objetivo es a partir de esta descripción intentar extrapolar, generalizar, inferir los datos de la muestra a la población. De ahí que trabajaremos con estadística inferencial, ¿de acuerdo? Cuando inferimos de la muestra a la población. Y también a partir de ahí será primordial otro concepto, que es el concepto de probabilidad. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando trabajamos con la muestra, si por ejemplo tengo un grupo de gente con diferentes edades y busco su media, pues sumo todas las edades y divido entre la n correspondiente, tendríamos la media. Si no hago ningún error de cálculo, obtener el valor concreto de la media. Pero a partir de obtener la media de la muestra, si yo quiero obtener cuál es la media poblacional y estamos trabajando a partir de la muestra, no podré saber a ciencia cierta, con total seguridad, cuál es la media de la población. Entonces, ¿qué haremos? Trabajaremos con el concepto de probabilidad. Con una confianza del 95%, por ejemplo, la media poblacional fluctuará entre un valor y otro. Por eso es primordial el concepto de probabilidad, cuando queramos inferir, cuando queramos generalizar a la población, porque la población nunca podremos saber a ciencia cierta cuáles son datos poblacionales, a no ser que trabajásemos con todos los individuos. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, si yo quiero trabajar con todos los individuos de España, quiero estudiar, por ejemplo, cuál es el peso en España. Claro, ¿es posible pesar a todo el mundo al mismo momento? Es muy dificultoso. ¿Se podría llegar a hacer? Bueno, se podría hacer, pero es que al segundo habría muerto gente y habría nacido gente. Por lo tanto, conllevaría que el resultado estuviese ya obsoleto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es una opción recurrente trabajar con todos los individuos de la población. Puede ser que sí, puede ser, pero generalmente siempre cogemos una muestra que, repito, debe ser representativa de la población objeto de estudio. Importante, cuando hablamos del muestreo, cómo se coge la información de los individuos que forman parte de la muestra, es primordial generalmente que hablemos de un muestreo probabilístico. Tenemos el probabilístico y el no probabilístico. El objetivo es que la muestra sea lo más representativa posible de la población. Y un muestreo muy recurrente es el muestreo aleatorio simple, que tenemos en la página 4, parte central, ¿de acuerdo? El muestreo aleatorio simple se caracteriza básicamente porque cada miembro se elige al azar, ¿de acuerdo?
y todos los individuos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿de acuerdo? Es la idea correspondiente al muestreo aleatorio simple. Muy importante, por favor, cuando hablo de individuos no hablo solamente de sujetos, de personas. Por ejemplo, en esta sala puedo tener aquí muchos bolígrafos. Los bolígrafos de la sala corresponden básicamente a la población. Los individuos son bolígrafos. Si cogemos, en este caso, 2 bolígrafos, esto es una muestra formada por 2 bolígrafos de todos los bolígrafos que hay en esta sala, ¿de acuerdo? ¿Y qué puedo estudiar? Puedo estudiar diferentes características, que como ya sabéis, las características son las variables dentro de la estadística, ¿de acuerdo? ¿Qué variables puedo estudiar? Muchas, por ejemplo, el color. Color sería una variable. Otra sería el tamaño, por ejemplo. O, por ejemplo, los mililitros de tinta, etc. Puedo estudiar muchas variables distintas. Según el tipo de variable trabajada, hablaremos de una variable u otra, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, en la página 4, parte central inferior, tenemos la escala de la variable. Entonces, básicamente tendremos escala de la variable nominal, ordinal, tendremos también la información correspondiente, escala de intervalo y escala de razón, ¿de acuerdo? Antes de explicar los tipos de escala, voy a comentar también la información según el tipo de variable que tengo en la parte inferior de la página 4 y superior de la página 5, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de variable, básicamente, voy a diferenciar según si la variable es cualitativa o cuantitativa, ¿de acuerdo? Si la variable fuese cualitativa, hace referencia a atributos. En ese caso, cuando hablamos de variables qualis, no tendremos la información de números. Y si hubiese números, estos números son simples etiquetas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en muchas ciudades hay buses. Puedo tener el bus, por ejemplo, 32, el bus 56, el bus 8. ¿Es mejor el bus 8 que el 56 o al revés? No, son meras etiquetas. Podría poner A, B, C y así progresivamente, ¿de acuerdo? Las variables qualis hacen referencia a atributos. Y si hubiese números, los números solo son etiquetas, ¿de acuerdo? Las variables qualis se pueden diferenciar en 2 tipos, las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Cuando hablo de nominales, son aquellas que las categorías no están jerarquizadas. Por ejemplo, si os hablo del color de pelo, tenemos gente morena, gente castaña, gente rubia, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿es mejor ser moreno que ser rubio que ser castaño? No, no hay un orden preestablecido, no hay una jerarquía preestablecida. Entonces ahí hablaríamos de una variable quali nominal. Solamente en este caso habría evidentemente diferente entre categorías, pero no habría un orden estipulado. Luego estudiaremos también, cuando hable de la escala nominal como tal, que estas categorías deben cumplir la exhaustividad y la exclusividad. ¿Qué quiere decir que haya exhaustividad? Si, por ejemplo, ojo, a un elemento, un individuo, y este individuo es, por ejemplo, calvo. Si es calvo, ¿dónde lo incluimos? ¿En morenos, castaños o rubios? Aquí habría un problema. Tendría un problema de exhaustividad. Importante, cualquier individuo de la población debe estar asociado a, por lo menos, una categoría. Entonces, podría incluir aquí otros, donde toda la gente calva, pelirroja, teñida de azul, de verde, de lo que sea, se incluyese en otros, ¿de acuerdo? Y esto es la idea de exhaustividad, y cuando hablo de exclusividad, quiere decir que un individuo no puede estar al mismo tiempo en más de una categoría. Por ejemplo, si yo tengo aquí castaños, aquí pongo rubios y castaños, ¿de acuerdo? Cojo una persona que es castaña. Esta podría colocarla aquí y también aquí, ¿verdad? Esto es un problema, porque aquí faltaría exclusividad. Las categorías, repito, deben ser exhaustivas y exclusivas. Muy importante, por favor, cuando hablo de la variable, por ejemplo, color de pelo, es una variable. Esta variable tiene distintas alternativas, opciones, categorías. Moreno, castaño, rubio, otros. Estos serían básicamente las categorías de la variable color de pelo, ¿de acuerdo? Estas categorías deben cumplir ambos supuestos, exhaustividad y exclusividad.
Un grado un poquitín más complejo son las variables qualis ordinales. Aquí también hablamos de atributos, no hay aspectos numéricos como tal, pero lo que sí es cierto, por favor, que tenemos en este caso un orden. Por ejemplo, se habla de nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado. Aquí sin duda tenemos un orden, ¿de acuerdo? No hablamos de aspectos numéricos, pero sí que es cierto que están ordenadas las categorías. Hay una jerarquía preestablecida. Esto es un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Se mantiene la idea anterior correspondiente a que hay diferencia entre categorías y deben ser exhaustivas y exclusivas, pero añadimos un orden. Dentro de la economía a veces trabajaremos algún tipo de variable que puede ser también numérica, ¿de acuerdo? Pero que este número solamente me indica el orden. Por ejemplo, indique del 1 al 4 el grado de satisfacción con su sueldo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se pone con números, pero generalmente hace relación, o está relacionado más bien con aspectos que son únicamente de orden. El número como tal no tiene un significado, solamente es la idea de ordenar la información, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos realmente con números, estaremos trabajando ya con variables cuantitativas, variables también denominadas como numéricas, ¿de acuerdo? Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas donde el número como tal sí que tiene un valor, un sentido estricto, tiene un significado estricto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando hablemos de variables cuantitativas, muy importante, sean ejemplos como el peso, la altura, las notas, aquí el número tiene un sentido estricto, ¿de acuerdo? Y diferenciaremos según si la variable es discreta o es continua, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de variables numéricas cuantitativas, las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, número de hijos. Entre 0 hijos y un hijo no puede haber ningún valor, ¿de acuerdo? En cambio, en las continuas, entre dos consecutivos puede haber infinitos valores. Básicamente, las continuas dependerá de la sensibilidad de la herramienta de medida. Cuanto más sensible sea la herramienta de medida, más preciso podré ser al analizar la información. Por ejemplo, una continua sería el peso. Yo si tengo una báscula que solo pesa hasta kilos, puedo pesar 80 kilos. Pero si pesa hasta gramos, puedo ser más preciso. Y miligramos, aún más preciso. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Cuando tengamos distintas unidades de medida, será una variable continua, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Diferenciamos bien discreta y continua, sobre todo para aspectos posteriores. Aunque la parte fundamental es que diferenciemos bien qualis y quantis, ¿de acuerdo? Es la parte primordial. Luego también tenemos, en la página 4, parte central, inferior, tenemos las escalas, que estaba comentando. Las escalas, cada una de ellas tiene más complejidad que la anterior. Es decir, la escala ordinal tiene las mismas características que la nominal, pero añadiendo más aspectos. La de intervalo tiene lo mismo que la ordinal, pero añadiendo más condicionantes. Y la de razón tiene lo mismo que la anterior, pero añadiendo más condicionantes también, ¿de acuerdo? Entonces tiene mayor complejidad cada una de las escalas respecto a la anterior. En la escala nominal solamente lo que hacemos es diferenciar por diferentes categorías, como ponía el ejemplo del género o el ejemplo de la nacionalidad, ¿de acuerdo? No tiene más, es la información de diferenciar y estas categorías deben ser todas exhaustivas y exclusivas, ¿de acuerdo? Hemos comentado ya la información de exhaustividad y exclusividad propia de las categorías en las variables medidas en escala nominal. Importante, cuando hablemos de escalas nominales también puedo tener dos categorías o más de dos. Si estuviésemos trabajando solamente con dos categorías, hablaríamos de una variable que sería dicotómica o binaria, con solamente dos opciones, ¿de acuerdo? Si yo trabajo, por ejemplo, el género, el sexo de forma binaria, hombres y mujeres únicamente, diríamos que es una variable nominal categórica, ya que no es mejor ser hombre que mujer y solo tengo dos opciones, ¿de acuerdo? En cambio, también puede ser politómica si trabajamos con más de dos grupos. Por ejemplo, color de pelo, rubios, castaños, morenos, pelirrojos y otros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos básicamente una variable quali nominal, en escala nominal, donde tendríamos que hay más de dos categorías, de ahí que se denomine politómica. Luego tenemos ordinal,
que también hay diferencias entre categorías, pero en este caso añadimos la idea de orden. Aquí sí que hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Aquí en la ordinal, como dice la palabra, hay un orden entre categorías. Pero hasta aquí las variables no son numéricas. A partir de aquí son numéricas, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con la escala de intervalo, en este caso consta de una unidad de medida que sea constante, ¿de acuerdo? Dispondremos de una unidad de medida que sea constante y permite valorar la diferencia entre dos categorías. Por ejemplo, en ordinal teníamos primaria, secundaria, uni y doctorado. ¿Qué hay más diferencia? ¿Entre estos dos o entre estos dos? No está estipulado. En cambio, si yo hablo, por ejemplo, de la temperatura, que será un ejemplo de intervalo, ¿dónde hay más diferencia? ¿Entre 0 grados y 1 grado o entre 30 y 38 grados? Pues aquí solamente hay 1 grado, aquí hay 8 grados, aquí hay más distancia, evidentemente. Y esto se podrá obtener a partir de las variables medidas en escala de intervalo. Escala de intervalo son aquellas variables donde son cuantitativas y el 0 es un 0 relativo. 0 es un 0 arbitrario. ¿Qué significa ello? Que el 0 no indica la ausencia de la característica. Por eso os ponía el ejemplo de la temperatura, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos 0 grados, no indica la ausencia. Es más, el 0 depende del investigador. Tenemos distintas escalas, escala Fahrenheit, escala Celsius, donde el 0 está planteado de forma distinta. El 0 es arbitrario, ¿de acuerdo? En cambio, la escala de razón, que es la más típica dentro de las ciencias naturales, básicamente, el 0 es un 0 absoluto. El 0 indica la ausencia de la característica. Por ejemplo, si os hablo de la altura, del peso, son variables sin duda que son medidas en escala de razón, ya que el 0 es indicativo de la ausencia de la característica. 0 es un 0 absoluto. El 0 no depende del investigador. Entonces, dentro de las cuantas diferenciamos razón o intervalo, ¿de acuerdo? Esta es la idea de las escalas y estos diferentes tipos de variables, que tengamos la idea correspondiente. Para que todo el mundo acabe de ver bien, por favor, os comento. Si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con una variable que fuese la información correspondiente a la edad, por ejemplo. ¿La edad qué sería? ¿Quanti o quali? Si me hablan en genérico de la edad, tengo que pensar que es una variable quanti. Alguien puede decirme, pero si la edad estuviese agrupada en grupos, jóvenes, adultos y ancianos, por ejemplo, claro, sí, cualquier variable cuantitativa se puede recategorizar y agrupar, y entonces se convertiría en una variable quali, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo estoy trabajando la edad en genérico. La edad de por sí es una variable cuantitativa. ¿Qué sería? ¿Discreta o continua? Pues si lo pensamos bien, evidentemente, generalmente la trabajamos con años, pero por poder se puede medir con meses, con días, con segundos, milisegundos, puedo ser cada vez más y más y más preciso. Entonces hablaríamos de una variable cuantitativa continua, ¿de acuerdo? Y según su escala, ¿qué diríamos? Evidentemente, diríamos que es una escala de razón, ya que los números tienen sentido, se puede estudiar diferencias y el 0 es un 0 absoluto. El 0 indica la ausencia de la característica. Esta es la idea que puedo obtener a partir de la información de ciertas variables, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, si voy por favor a la página 5 del dossier, tenemos dos puntos negrizos más. El primero me dice el número de características observadas, es decir, el número de variables observadas. Yo puedo coger un grupo de gente y estudiar, por ejemplo, su edad. Si estudiamos la edad, estudiamos solamente una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces trabajaríamos solamente una variable unidimensional. Pero si yo estudio la edad y las notas al mismo tiempo, tendremos en este caso un estudio multidimensional. Estamos estudiando al mismo tiempo más de una variable. Entonces, estudios unidimensionales, solamente estudiamos una característica, es decir, una sola variable, por ejemplo, la edad, y multidimensional, cuando estudiamos al mismo tiempo más de una característica, más de una variable, por ejemplo, edad y notas, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos según el periodo de observación. Y aquí tenemos corte transversal o serie temporal, es decir, longitudinal. Transversal es cuando se estudia en un momento concreto. Yo estudio las notas de selectividad, por ejemplo. Momento concreto y ya está.
En cambio, si yo estudio las notas de cada examen durante el primer año de carrera, voy estudiando cada información durante cada año, durante cada examen del primer grado, ¿de acuerdo? El primer año de grado. Entonces, estudiamos la información de forma longitudinal, serie temporal, ¿de acuerdo? Transversal, mismo momento, serie temporal a lo largo de un periodo de tiempo. Una vez visto esto, hemos comentado toda la información más bien teórica, nos adentramos ya en una vertiente mucho más práctica, más numérica, ¿de acuerdo? Para ello será fundamental diferenciar bien el tipo de variable que trabajemos siempre. ¿Por qué es importante, por favor? Porque todo el mundo conoce, supongo, la media, ¿verdad? La media, que es el sumatorio de cada valor entre n, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre, por favor? Que si yo estoy trabajando con la edad y tenemos una persona con 20 años, 25 y otra 28, puedo sumar los tres valores y dividir entre 3. Puedo buscar sin duda evidentemente la media. Pero tenemos diferentes gente con color de pelo, uno moreno, otro castaño y otro moreno. Esto entre 3 evidentemente no se puede calcular. Por lo tanto, la gran mayoría de medidas de indicadores que estudiaremos serán propios de las variables cuantitativas. Será fundamental diferenciar bien qué variable estamos trabajando para saber qué medidas, qué indicadores puedo trabajar en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo básicamente, ¿cuál es? Que yo tengo un montón de datos. Imaginemos, por favor, una muestra formada, por ejemplo, por 1000 personas. Y tenemos las edades o colores de pelo, lo que sea. Claro, la información es muy difusa con 1000 personas. Entonces tenemos herramientas para poder estudiar mejor la información. Una opción es la tabulación, las tablas de frecuencias, que es lo que miraremos ahora mismo en la página 6 del dossier, por favor, ¿de acuerdo? Las tablas de frecuencias veremos cómo se plantean según el tipo de variable. Empezaremos comentando en primer término una variable cualitativa nominal, ¿de acuerdo? Si trabajamos con una variable cualinominal, voy a mirar qué aspectos puedo analizar de la tabla de frecuencias y también analizaremos la información de gráficos y diferentes indicadores o medidas que puedo estudiar si trabajamos con una variable cualinominal. Veremos que con cada variable se pueda trabajar unos indicadores u otros. Entonces, básicamente, planteo un ejemplo. Mirad, aquí tenemos la variable color de pelo, ¿de acuerdo? Y tenemos las categorías que son moreno, castaño, rubio y otros, ¿de acuerdo? He puesto de orden, pero en este caso podría plantear cualquier otro orden. Podría plantear aquí los morenos, aquí los castaños, sé como queramos, ¿de acuerdo? No hay una jerarquía preestablecida, entonces no hay un orden preestablecido. A partir de aquí, por favor, podríamos mirar la frecuencia absoluta, ordinaria o individual, que es básicamente el número de individuos que hay en cada categoría. Ahora esto me lo invento. Pongo aquí, por ejemplo, 3, 10, 6 y 1, ¿de acuerdo? Si sumamos todos, tenemos el tamaño de la muestra. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas individuales, tenemos tamaño de la muestra. En este caso es 20, ¿de acuerdo? Luego también puedo añadir la frecuencia absoluta acumulada. Veremos luego que no todas las columnas planteadas en este ejemplo me sirven para variables cualis nominales, pero quiero plantearlo para que todo el mundo lo vea bien, por favor. Cuando hablo de la frecuencia absoluta acumulada, hablo de ir acumulando 3 más 10, 13, más 6, 19, más 1, 20. Siempre la última categoría de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Si no fuese así, es que algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Luego tenemos la frecuencia relativa. Importante, frecuencia relativa es la proporción, es decir, la frecuencia absoluta entre n. En este caso, ¿qué plantearíamos? 3 entre 20, 0,15, 10 entre 20, 0,5, 6 entre 20, 0,3 y 1 entre 20, 0,05. Siempre el sumatorio de todas las frecuencias relativas debe ser 1. Si no fuese 1, es que algo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que consiste en acumular toda la información. Y la última categoría siempre debe tener evidentemente una frecuencia relativa acumulada de 1. Este sería 0,15 más 0,5, 0,65
más 0,3, 0,95, más 0,05 igual a 1, ¿verdad? Siempre debe ser igual. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos trabajando con una variable quali nominal, como es el caso, he puesto castaños, morenos, rubios y otros, ¿de acuerdo? En este caso, entonces me pueden preguntar, ¿cuánta gente es morena? 10 personas. ¿Qué proporción hay de rubios? El 0,3 o en porcentaje el 30%. Pero ¿tiene sentido que me pregunten cuánta gente es morena o menos? ¿O como máximo morena? ¿Qué significa como máximo morena? ¿Qué hay por encima? ¿Qué hay por debajo de moreno? No hay una jerarquía. Entonces, en este caso, las acumuladas no tienen ningún sentido. En el resto de variables, tanto las ordinales como las discretas, como cuantitativas continuas, todas tendrán sentido las acumuladas, pero la nominal no. En la nominal yo puedo plantear la tabla de frecuencias, pero las acumuladas no tienen ningún sentido. No debería aquí incluir la información de acumuladas. Si hablásemos de una variable quali ordinal, por ejemplo, voy a cambiar la información solamente de la variable. En vez del color de pelo, ahora os hablo de nivel de estudios, ¿de acuerdo? Y tenemos nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado. Aquí tiene sentido que me pregunten ¿cuánta gente tiene exactamente nivel de estudio secundario? Pues sí, exactamente nivel de estudio secundario son 10 personas. Pero si me dijesen ¿cuántas personas tienen nivel de estudios secundarios o inferiores? Secundarios o inferior es secundario primario, que serían 13. En este caso, la acumulada tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando hablemos de una variable ordinal, las tablas de frecuencia se podrán plantear incluyendo las acumuladas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si me preguntasen, ¿qué porcentaje de personas, tiene estudios universitarios o inferiores? Diríamos el 95%, pues son el 70%, 50 y 15. El 95% tiene estudios universitarios o inferiores, ¿de acuerdo? Si me preguntasen cuántas personas tienen estudios secundarios o superiores, diríamos 10 más 6 más 1, 17. Si me preguntasen porcentaje de personas que tienen estudios universitarios o superiores, diríamos el 35%. 35% tiene estudios unis o superiores, ¿de acuerdo? Las tablas debemos saber leerlas. Aquí trabajamos solamente con 20 personas. Evidentemente, si tuviésemos 20 datos, no sería una locura. Pero si imaginemos un caso de 1000 personas o de 50 o hasta estas 20, ahí queda todo muy organizado, muy simple, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la estadística, en este caso descriptiva, lo que hará será simplificar y organizar todos los datos correspondientes, para que sea más rápido obtener la información. Evidentemente, podremos plantear tablas de frecuencias, pero también podemos plantear gráficos, ¿de acuerdo? Los gráficos, si os fijáis, los tenemos en la página siguiente. En la página 7 disponible de los gráficos. Y tenemos diagrama de sectores y diagrama de barras, ¿de acuerdo? Diagrama de sectores y diagrama de barras. Importante, estos gráficos son básicamente para variables cualitativas. Si la variable es una variable quali nominal, respecto a los gráficos, podemos plantear ambos. Podemos plantear la información correspondiente a diagrama de sectores y de barras. Ambos son correctos, ¿de acuerdo? Los gráficos propios de variables nominales, tanto me sirve el de barras como también me sirve el de sectores, que es el típico de toda la vida de ciclograma, que es el de quesitos, ¿de acuerdo? Estos dos gráficos son los más recurrentes si estamos trabajando con una variable quali nominal. Al fin y al cabo, la idea es que obtengamos la información muy rápido, muy visual, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la información correspondiente a color de pelo, tenemos morenos, rubios, castaños, otros. Pues tanto con un gráfico de barras como con un ciclograma se puede apreciar rápidamente la información. En cambio, si la variable fuese ordinal, el gráfico más recomendado es el de barras. ¿Por qué? Porque hay un orden. Como hay orden, tiene más sentido plantear aquí primario, secundario, uni, doctorado, que veo como la evolución, que aquí en el gráfico de sectores no se apreciaría tanto, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una variable ordinal, lo ideal sería en este caso el gráfico, el de barras.
Disponemos de ambos, ¿de acuerdo? Sectores y barras, cuando trabajemos con qualis, pero unos son más adecuados para las de barras cuando estemos trabajando con ordinal y cualquiera de los dos cuando estemos trabajando con una variable cualitativa nominal, ¿de acuerdo? Esta es la información que puedo extraer y repito, si estamos trabajando con una variable nominal, las acumuladas no tienen sentido. Si trabajamos con una variable ordinal, las acumuladas sí que tendrían sentido. Ya que estamos, por favor, a partir de la página 8 del dossier, tenemos la información correspondiente a las diferentes medidas de posición, tenemos también medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión, medidas de forma, etcétera. Tenemos un montón de ellas, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que me interesa, por favor, es que veamos cuáles de las medidas se pueden aplicar cuando trabajemos con variables nominales. Si la variable es nominal, básicamente solo podemos mirar una medida, solamente estudiaremos una, que es la moda, ¿de acuerdo? La moda la comentaremos luego, pero la tenéis en la página 11 del dossier, luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? La moda básicamente, si hablásemos en este caso de la información correspondiente a la variable en color de pelo, tenemos, no recuerdo que había puesto, pero castaños, morenos, rubios y otros, ¿de acuerdo? Si me preguntan la moda, tengo que mirar cuál es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Entonces, si os fijáis, esta frecuencia absoluta es la mayor. Por lo tanto, la moda sería ser moreno, ¿de acuerdo? La moda es ser moreno. Si aquí tuviese también, por ejemplo, otro 10, diríamos que es bimodal. Tendríamos dos modas. La moda es ser moreno y ser rubio, ¿de acuerdo? Si aquí tuviese otro 10, diríamos que es trimodal. Tendríamos tres modas. Moreno, rubio y otros. Si esto fuese 10, diríamos que es amodal, no habría moda, porque no habría ningún valor que esté por encima del resto, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente a la moda. Entonces, cuando trabajemos con una variable cualitativa nominal, solo puedo estudiar la moda y nada más, ¿de acuerdo? Si fuese una variable quali ordinal, podría plantear la moda, igual que antes comentábamos, por ejemplo, si aquí tenemos nivel de estudios, primarios, secundarios, universitario y doctorado. Lo mismo, miraríamos la frecuencia absoluta mayor y diríamos que en este caso la moda es el nivel de estudios secundario, ¿de acuerdo? Misma idea, siempre igual la información de la moda. Pero es que además de ello, también podría estudiar algún indicador de posición correspondiente a la mediana, por ejemplo, o los cuantiles, ¿de acuerdo? Podría estudiar la mediana o los cuantiles. Básicamente la mediana es el error que me deja 50% por debajo de los casos y 50% por encima, ¿de acuerdo? El valor que deja 50% por debajo y 50% por encima. No me importa ahora mismo en exceso, lo explicaremos luego con más tranquilidad, pero podría fijarme en la frecuencia relativa acumulada donde traspasemos el 50%. La mediana sería secundario. Repito, ahora mismo no me importa aún lo que he explicado, lo comentaremos luego con variables cuantis, será más visual. Pero esta es la máxima información que puedo estudiar de las variables qualis. Generalmente la explicaremos, toda la información que puedo obtener, que es muchísima más, si estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, nos adentramos ya en la información de variables cuantitativas, por favor. Si estamos trabajando con una variable cuantitativa, vamos a diferenciar muy bien, por favor, si hablamos de una variable discreta o variable continua. Si es discreta, si es sin agrupar o agrupada, ¿de acuerdo? Si es discreta, sin agrupar o agrupada. Por ejemplo, si yo aquí planteo la información correspondiente a número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 y 3 hijos. Es una variable discreta sin duda, sin agrupar. Si en cambio, por ejemplo, estudiase número de cabellos, por decir algo, ¿de acuerdo? Número de cabellos. O por ejemplo, número de páginas de unos libros, ¿de acuerdo? Y tenemos desde 0 hasta 100 páginas, ¿de acuerdo? De 100 páginas hasta 200. De 200 hasta 300 y de 300 hasta 400, ¿de acuerdo?
En este caso, trabajaríamos evidentemente con una variable discreta agrupada. Esto cambiará la información. ¿Cómo se planteará luego los diferentes, sobre todo, datos que puedo trabajar y los correspondientes gráficos? Si la variable es continua, siempre al final estará agrupada. Por ejemplo, la edad de 0 a 20 años, ¿de acuerdo? De 20 a 40 años. Entonces siempre será con intervalos. Empezaré comentando la información sin agrupar, ¿de acuerdo? Discreta sin agrupar. Es decir, el ejemplo de, por ejemplo, número de hermanos, ¿de acuerdo? Número de hermanos. Tenemos 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de una variable sin agrupar, podría, evidentemente, analizar la misma información. Tendríamos todo esto de aquí. Me podrían preguntar, ¿cuál es la moda? La moda es la categoría con una mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, diríamos que es 1. No confundamos nunca y digáis que la moda es 10. No, la frecuencia absoluta mayor me indica cuál es la información de la moda, que sería 1, ¿de acuerdo? Me pueden preguntar lo que quieran. ¿Cuál es el porcentaje de gente que tiene al menos un hermano? Al menos un hermano sería el 85%. Y como máximo un hermano sería el 65%. Porcentaje de gente con como máximo un hermano es 1 o menos. Por lo tanto, el 65%, ¿de acuerdo? Pueden preguntarme lo que quieran. En este caso, cuando trabajamos con una variable que sea cuantitativa discreta sin agrupar, generalmente podremos plantear la tabla de frecuencias igual que realizábamos anteriormente y respecto a los gráficos, lo más recurrente será el de barras, ¿de acuerdo? Tendremos aquí pocos valores y lo más recurrente será el de barras. Tendremos 0 hijos o 0 hermanos, 1 hermano, 2 y 3. Y plantearíamos la información correspondiente a las barras. También, si tuviésemos una discreta con más valores, bastantes más, ¿de acuerdo? Tuviésemos a lo mejor 20, 25, que ahí a lo mejor sería mejor agruparlas. Si no se agrupase un ejemplo de 20, 25 valores, se podría plantear también el boxplot, el diagrama de cajas, que luego explicaremos también, ¿de acuerdo? Pero lo más normal es plantear el de barras, ¿de acuerdo? Si está sin agrupar con pocos valores, lo más recurrente sería el de barras. En cambio, si estamos trabajando con una discreta agrupada o una continua, en ambos casos plantearíamos lo mismo, ¿de acuerdo? Si es una variable discreta, agrupada o una continua, ahí aplicaríamos siempre lo mismo. En primer término, en vez de plantear esa información, tendríamos intervalos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, planteo la información de la edad. Entonces, en ese caso tendríamos la siguiente información. Mirad, tendríamos el valor inferior, que es L subíndice I menos 1, y el valor superior, ¿de acuerdo? Del intervalo, por ejemplo, planteo de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80, por ejemplo. No hay nadie que tenga 80 años o más en este caso. Esta es la información de los intervalos correspondientes. Tenemos el valor inferior y el superior del intervalo. A partir de aquí puedo buscar la marca de clase. La marca de clase consiste en buscar el centro, es decir, sumar el valor inferior y superior del intervalo y dividirlo entre 2. 0 más 20 entre 2, 10. 20 más 40 entre 2, 30. 40 más 60 entre 2, 50. 60 más 80 entre 2, 70. La marca de clase es fundamental para buscar luego valores como puede ser la media o la varianza. Será fundamental. Pero es que además de la marca de clase también puedo trabajar con la información de la amplitud. La amplitud es básicamente la amplitud del intervalo. Escoger el valor mayor y restar el menor. 20 menos 0, 20. 40 menos 20, 20. 60 menos 40, 20. Y 80 menos 60, 20. Aquí tenemos la información de la amplitud, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la densidad de la frecuencia. La densidad de frecuencia del intervalo. Generalmente la densidad se calculará con d sub i. Esto básicamente me servirá para buscar la moda posteriormente. Luego lo explicaremos con más tranquilidad. Pero que sepamos que son valores que puedo obtener cuando trabajemos con datos agrupados, ¿de acuerdo?
Básicamente, la información de la densidad corresponde a la frecuencia entre la amplitud, es decir, 3 entre 20. Aquí planteamos 3 entre 20, aquí 10 entre 20, ¿de acuerdo? Y así progresivamente, 6 entre 20. Y por último, 1 entre 20. Esto es la información correspondiente a la densidad, ¿de acuerdo? Que es, repito, coger la frecuencia y dividirlo entre su amplitud. Y será primordial para buscar la información correspondiente a la moda cuando trabajemos con datos agrupados. Entonces, tanto discreta agrupada como continua, podremos plantear la tabla de frecuencias, pero añadiendo la información de los intervalos, la marca de clase, la amplitud y también añadiríamos la densidad, ¿de acuerdo? Es decir, es una tabla de frecuencias con más información, con más datos. Además, también respecto a los gráficos, antes comentábamos, por favor, que trabajábamos sin agrupar, teníamos barras o como mucho diagrama de cajas. Si estamos trabajando con gráficos, datos agrupados o continua, en ese caso podremos plantear el histograma, el polígono de frecuencias, el diagrama de cajas y también el de tallo y hojas. Voy a comentar rápidamente estos 4 gráficos que tenemos, por favor, en la parte central de la página 7, ¿de acuerdo? Parte central, página 7. Si os fijáis, por favor, tenemos primero el boxplot y el diagrama de tallo y hojas. El boxplot es el diagrama de cajas, ¿de acuerdo? Donde lo veremos con más tranquilidad en siguientes clases, pero que quede claro desde el principio, por favor. El boxplot corresponde a la siguiente información. Tenemos la caja, el valor superior corresponde al cuartil 3. Valor superior es el cuartil 3. Y el inferior es el cuartil 1. Esto siempre es igual, ¿de acuerdo? En la caja tenemos cuartil 3 y cuartil 1. Y la línea que es más gruesa, que puede estar más cercano o encima del cuartil 3, más cercano o encima del 1, puede estar en cualquier lugar, esto es la mediana, ¿de acuerdo? Que la mediana, ya lo explicaremos, corresponde al cuartil 2. Que no se entienda ahora es normal, de verdad. Solo quiero que tengamos un poco la idea a grandes rasgos. Y así comentaremos con más tranquilidad en qué consiste esta idea. Luego tenemos esto de aquí que acostumbra a ser el valor máximo. Ahora diré por qué acostumbra a ser. Y este de aquí es el valor mínimo, ¿de acuerdo? Estos dos valores, el máximo y el mínimo, acostumbran a ser este y este, a no ser que haya valores que se denominan outliers, valores atípicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la patilla o bigote no puede ser muy largo. A partir de cierto valor ya no puede crecer más y se va a representar con puntitos o asteriscos, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ningún valor que sea atípico, tendríamos que este de aquí es el valor máximo. Pero si hubiese algún valor más alejado, el valor máximo sería el que está más alejado. Y lo mismo ocurriría por la parte inferior de la distribución. Es un gráfico muy visual que cada vez lo utilizamos más porque me sirve para muchas variables diferentes, ¿de acuerdo? Luego tenemos el histograma. El histograma es muy parecido al diagrama de barras, pero sin espacio entre barras. Si hablamos de 0 a 20 años, de 20 a 40. Aquí no hay espacio entre las diferentes barras. La idea es muy pareja a la información del diagrama de barras, pero sin espacio entre las mismas barras. A partir de aquí, por favor, cuando tengamos un histograma, puedo obtener el polígono de frecuencias, que básicamente es plantear los puntos más elevados de cada una de las barras del histograma y juntar los puntos correspondientes. No tendría mayor dificultad, ¿de acuerdo? Es equivalente al histograma y se obtiene uniendo mediante segmentos los centros de bases superiores de los rectángulos que corresponden cada uno de los barras dentro del histograma. Y por último tenemos el diagrama o gráfico de tallo y hojas, ¿de acuerdo? El tallo y hojas, mirad, aquí me hablan en el ejemplo que tenemos en la página 7 de la nota final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se interpreta esta información? Aquí tenemos que 3, pone 3.023, siempre tenemos lo mismo, el tallo y las hojas, ¿de acuerdo?
dependiendo de la variable trabajada, esta información será con comas, será un número entero, etc. Si hace, por ejemplo, de la edad en un grupo de gente trabajando, esto sería 30 años, 32, 33. Pero aquí hablo de las notas. Entonces, como lo de las notas, tiene sentido que sea con decimales. Aquí hablamos de 3,0. Si tenemos que una persona tiene un 3,0, otra un 3,2, otra un 3,3. La siguiente un 3,5. Tenemos 3 personas que tienen un 3,5. La siguiente un 3,7. La siguiente también 3,3. Así progresivamente. Si os fijáis al final tenemos que la nota mayor es un 10. La siguiente es un 9,8, un 9,7, así progresivamente, ¿de acuerdo? Si os fijáis, si lo volteáis hacia la derecha, es como un histograma, es igual que el histograma, pero en vez de plantear la información con barras, tenemos los diferentes valores por aquí, ¿de acuerdo? Pero la idea es igual prácticamente que el histograma. En el primer intervalo tenemos desde el 3,0 al 3,4, en el segundo del 3,5 al 3,9, en el siguiente del 4,0 al 4,4 y así progresivamente tenemos todos y cada uno de los diferentes intervalos. Esta información, repito, aquí con decimales, se podría plantear también sin ningún problema con números enteros o el sueldo. Podría poner, por ejemplo, que correspondiese a miles. Entonces se puede plantear 3,0, 3.000, 3,2, 3.200 y así progresivamente, ¿de acuerdo? Esta es la idea de los gráficos más recurrentes dentro de variables cuantitativas, pero lo que me importa en mayor medida son las medidas de estudio, las medidas de información, que aquí las miraremos a partir de la página 8. Todas estas medidas son mucho más recurrentes con variables quantis que cuando trabajamos con variables cualitativas, ¿de acuerdo? Las trabajaremos en mayor medida con variables cuantitativas. Entonces, una vez vista esta información, por favor, vamos a mirar todas y cada una de las diferentes medidas que se pueden analizar. Hoy solamente las comentaremos, ya en la siguiente clase analizaremos con más tranquilidad cada uno de los diferentes que se pueden plantear, ¿de acuerdo? Entonces tenemos medidas de posición. Dentro de posición tenemos las de tendencia central y las que no son de tendencia central. Tendencia central son las que tenemos en las páginas 8 y 9 y también en la página 10 y 11, ¿de acuerdo? De la 8 hasta la 11. Básicamente comentaremos la media, la mediana y la moda. Son la información que comentaremos de las medidas de posición de tendencia central, media, mediana y moda. Algunos hemos comentado, pero tened en cuenta, por favor, que antes comentábamos, por ejemplo, voy a plantear, olvidaos un segundo de esto, si hablásemos del número de hijos, por ejemplo, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, ¿de acuerdo? Si me preguntasen por la moda, por ejemplo, ¿la moda cómo lo haríamos? Buscamos la que tenga una frecuencia mayor, que es 1, ¿verdad? Diríamos que la moda en este caso sería 1, ¿de acuerdo? Así de sencillo, no tendría más dificultad. ¿Qué ocurre? Que si aquí tuviésemos 10 también, diríamos que es bimodal. Lo hemos explicado antes, puede ser bimodal, trimodal, amodal, lo que estemos trabajando. La mediana, hemos comentado que es el punto central de la distribución, el que deja 50% por debajo y 50% por encima. Esto lo explicaremos también en la siguiente clase, pero que quede claro. Aquí tenemos, si os fijáis, por favor, 3 ceros, 10 unos, ¿de acuerdo? Luego tenemos 6 doses y un 3, ¿de acuerdo? Entonces, busquemos el punto central, el que deja 50% por debajo y 50% por encima, ¿de acuerdo? Entonces, buscaremos la información y encontraremos así la mediana. Ya veremos qué estrategias tenemos para estudiarlo. Donde quiero llegar, por favor, es que aquí estamos trabajando, evidentemente, con una variable que analizaremos si es 1, es 0, lo que sea. Si trabajásemos con intervalos, ahí sería un poquitín más complicado. Pues tenemos que trabajar el intervalo y luego calcular exactamente cuál es la mediana. Entonces, si trabajamos con datos agrupados, será un poquitín más complejo el cálculo correspondiente a la mediana. Y del mismo modo ocurriría con la moda. Si estamos trabajando con intervalos, una vez tengamos la moda, buscaremos dentro de mi valor el valor exacto. Para ello será fundamental la densidad de la frecuencia cuando trabajemos con la moda, ¿de acuerdo?
y la media es el más recurrente y también deberemos saber calcularlo. Dentro de posición, las de no tendencia central son básicamente, podemos comentar también si quiero la mediana, pero generalmente plantearemos los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿de acuerdo? Son los fundamentales que disponemos en la página 11, parte inferior. Además, también puedo añadir, si quiero, los octiles, ¿de acuerdo? Cuartiles, octiles, deciles y percentiles. Básicamente, la mediana me divide la distribución en dos. Es el valor que deja por debajo el 50% y por encima el 50%. Si trabajamos con cuartiles, dividimos en 4 partes. Entonces tendremos el cuartil 1 que dejará 25% por debajo, cuartil 2 y cuartil 3, y así progresivamente. Todo esto, repito, lo explicaremos con tranquilidad en la siguiente clase. Ahora solo que tengamos la idea correspondiente. Deciles en 10 partes y percentiles en 100 partes, ¿de acuerdo? Y luego, si os fijáis, páginas 12 y 13, tenemos las medidas de dispersión, de variabilidad. Cómo es la variable, es muy homogénea o muy heterogénea los distintos valores. Dentro de dispersión comentaremos el rango o recorrido, también comentaremos el rango intercuartílico, comentaremos también la desviación absoluta media, desviación absoluta respecto a la mediana, estudiaremos la varianza también, la desviación, el coeficiente de variación. Veremos todos los indicadores. Será fundamental, por favor, que entendamos bien estos y cada uno de los indicadores. Entonces, toda esta información la explicaremos con tranquilidad ya en la siguiente clase, pero que veáis que todos ellos serán propios de variables cuantitativas. Y será diferente si tenemos una variable que es discreta sin agrupar, que cuando trabajemos con discretas, agrupadas o continuas, que ahí será un poquitín más complicado, ya que tendré que añadir unas fórmulas adicionales a la idea correspondiente. Una vez visto esto, dejamos por aquí la clase de hoy y en la siguiente acabaremos de comentar toda la información acerca de estas medidas, estos indicadores. Igualmente, si hubiese cualquier duda, aspecto no se entienda, lo que sea, decídmelo sin compromiso, por favor, por el grupo de WhatsApp. Y así acabamos de entender aquellos conceptos que no queden del todo claros. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.